Una linda y muy oportuna noticia entonces esta para poder ayudar un poco de manera mejor, ¿no es cierto?, a los niños que tienen algún tipo de cáncer, alguna neoplasia. Bueno, a esta hora de la mañana vamos a conversar con nuestra invitada, ella es la doctora Peregrina Morgan Lora, presidenta del Consejo Directivo del CINEACE, que es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación. Bienvenida. Gracias por la invitación, María Jesús. Bueno, el día de hoy, doctora, queremos abocarnos a los institutos superiores, que sabemos que en el país son muchos. Tenemos cada vez más institutos superiores a nivel, digamos, tecnológicos, ¿no es cierto?, pedagógicos, y un poquito hablar de la nueva ley que va a impulsar la calidad de la educación que se brinda en estos lugares. Sí, en realidad es eso. En el país necesitamos técnicos y no los estamos formando ni en número ni en calidad. Me refiero a las especialidades que el mercado laboral necesita para que el país pueda lograr un mejor desarrollo, sea más competitivo. No, eso es lo que nos falta. Ahora, si nosotros analizamos un poco, doctora Morgan, por ejemplo, la nueva ley universitaria, ¿no es cierto?, vemos que hay interesantes mejoras, pero una de ellas, en el marco de las modificaciones, es que se van a cerrar las universidades que, por ejemplo, no cuenten con los estándares de calidad, que no cuenten con la infraestructura, que no cuenten con la plana docente adecuada pues para la educación. ¿Qué va a pasar con estos institutos que son, me parece, 1.552 a nivel de público, a nivel en realidad a nivel público y privado, 550 y tantos, por decir, en todo el país? Lo que sucede es que así como se hará una ley universitaria, debemos tener una ley de institutos y escuelas superiores que modifique o que reemplace a la anterior, ¿no? Porque en esta nueva ley debe lograrse que la oferta formativa que se da en estos institutos tecnológicos, sobre todo, se acerque a lo que el mercado necesita, que no está pasando eso, ¿no? Hicimos un estudio, por ejemplo, en el Callao, y se encontró que la formación que se da no se acerca a lo que un primer puerto necesita, y así pasa en muchos lugares del país. Ahora, sabemos que las carreras que, por ejemplo, doctora, se priorizan, o hay demasiada, digamos, hay una recurrencia en lo que es cosmetología y computación, que seguramente es interesante, pero, por ejemplo, no es tan rentable. Exacto. Y vivimos importando técnicos de Chile, de Brasil, teniendo una tremenda carencia acá en el Perú. ¿Cuál es la solución a partir de esta ley? No solo no es rentable, sino que además hay un número excesivo de personas. El mercado tiene que regularse de manera que se forme en la cantidad y en la calidad que el país necesita. Entonces, una ley debe contemplar esos aspectos, una nueva ley debe contemplarlos. No se dio una ley de institutos, hay vigente una ley de institutos, pero esa ley tiene algunos vacíos que tienen que ser modificados. ¿Cuáles consideraría usted que son estos vacíos que habría que modificar y que perfeccionar? Como toda ley es perfectible. Claro, mire los avatares y los paso a paso que se ha tenido para la ley universitaria. Finalmente ya se tiene ahí. ¿Qué va a pasar con los institutos? Yo le pregunto esto, doctora, porque hay muchos padres que con mucho esfuerzo envían a su hijo o a su hija a un instituto superior, pero que salen y si el día de mañana quieren ir a una universidad están totalmente en la calle. Esa es la verdad. Ha tocado un aspecto bien interesante. Es uno de los aspectos que debe superarse, ¿no? El Consejo Nacional de Educación ha estado impulsando una ley marco de educación superior, que también se dice en la ley vigente de educación, que se dio en el 2003, que haya una ley de educación superior. ¿Por qué? Porque actualmente los jóvenes que egresan de los institutos tecnológicos no tienen un paso a la universidad, no hay pasarelas. Entonces, una ley también debe contemplar ese aspecto, que los estudiantes que culminan en los institutos tecnológicos sus estudios puedan tener una posibilidad de que se convaliden algunos cursos y puedan incorporarse a la universidad, habiéndose preparado ya en algunos de los aspectos que la universidad requiere, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Otro que lo considero fundamental y que en alguna manera usted lo ha mencionado, es que la oferta formativa que se da se articule directamente, por ejemplo, con los planes de desarrollo concertado de las regiones. Las regiones tienen priorizadas algunas cadenas productivas y no se está teniendo en cuenta esto. Muy bien ha dicho, se dan carreras que ya no se necesitan y que más bien responden a una demanda de las personas que quieren tener un autoempleo. Por ejemplo, las chicas quieren hacer cosmetología de casa en casa o poner un salón, pero eso no es lo que el país necesita ya. O los jóvenes, la peluquería, ¿no?
igual, como decía antes, en el Callao se ha encontrado que eso es lo que aspiran los jóvenes. Ahora, quizá este ejercicio interesante que se ha hecho en el Callao podría ser replicado en otras regiones, pero además en cada lugar va a ser diferente, ¿no es cierto? Claro que sí, se han hecho ya estudios. ¿Qué carreras, por ejemplo, doctora, ya hablamos de las que, digamos, hay en abundancia? ¿Cuáles son las que nos faltan? Nos faltan, por ejemplo, en carreras vinculadas, por ejemplo, con la minería, que es una actividad bien importante en el país, con todo lo que significa todo lo automotriz, por ejemplo, que también es una actividad en desarrollo. El turismo, que el Perú tiene un patrimonio cultural tan importante. El día que nos demos cuenta, así como lo hizo España, ¿no es cierto? Después de Franco, que el turismo nos va a sacar realmente adelante y aprovechar tanta potencialidad que tenemos en el Perú, yo creo que salimos adelante, doctora. Exactamente. Entonces, hay cadenas productivas que ahora en el país se están impulsando, como el café, el cacao, todos esos productos bandera que requieren ser preparados los jóvenes para hacer un mejor trabajo en toda la cadena, porque la cadena supone en el café, por ejemplo, desde el cultivo de los plantones hasta la comercialización. Entonces, debe prepararse personas especializadas en cada uno de esos aspectos. Eso es lo que nos falta en el país. Ahora, la autoridad que va a implementar, ¿no es cierto?, el CINEACE, ¿en qué va a consistir? ¿No? Porque estamos cansados de lo mismo, de hablar, de decir el diagnóstico, ya lo conocemos. ¿A partir de cuándo va a entrar esto a tallar? ¿Va a ser ya, se está impulsando esta ley, pero necesitamos pues el reglamento? ¿En qué va a consistir? ¿Se van a cerrar, entiendo, estos institutos, al igual que va a pasar con las universidades? Pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los alumnos, doctora? En la misma forma que se ha enfocado la ley universitaria, que hay un sistema de aseguramiento de la calidad, lo mismo tiene que aplicarse en los institutos tecnológicos, pedagógicos y escuelas de arte también, ¿no? Es decir, debe haber una etapa de licenciamiento que actualmente la realiza el Ministerio de Educación y debe continuarse, la de acreditación que corresponde al CINEACE. El CINEACE tiene que evaluar la calidad de los institutos cuando alcanzan ya estándares altos. Claro, porque salen con su título, nombre de la nación, ¿no? Y debe haber también un sistema de información, que es otro componente del sistema de aseguramiento, en que los jóvenes sepan qué carreras son interesantes para el país, dónde pueden conseguir trabajo, qué tipo de trabajo. Que quizá aquí lo que habría que enfocar es un poco al tema como la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Así es. Mientras los jóvenes o no se ponga también sobre el tapete, digamos, el conocimiento de las carreras que se podrían o que podrían tener un mejor futuro, porque el joven o el padre dice, pero aquí no vas a tener futuro, vas a ir a estudiar esto y de pronto no vas a tener chamba, no vas a tener trabajo. Sí, y justamente ya el Ministerio de Educación ha empezado un trabajo en ese sentido, que los sistemas de información. ¿En qué va a consistir? Justamente tener una plataforma, un observatorio en el cual los jóvenes y los padres de familia puedan fijarse qué abanico de carreras hay y cuáles son elegibles, porque hay un mercado de trabajo y en qué regiones, ¿no? Es bien interesante ese muestreo del que nos ha hablado Peregrina en el Callao, me dicen, ¿no? El estudio que se hizo. Ya, se va a hacer ahora en todos lados, debería hacerse pues a nivel nacional para impulsar solamente ahora, institutos. No solamente el CINEACE, sino que la sociedad civil, las entidades no gubernamentales han hecho estudios también, la cooperación internacional. Lo que debe hacerse con los estudios no se archiven, sino que se utilicen para tomar decisiones, en este caso para mejorar la oferta formativa. Usted tiene una gran oportunidad frente al CINEACE de impulsar nosotros esto. Sí, lo estamos haciendo, pero no solamente al CINEACE le corresponde la calidad de la educación, es tanto lo público como lo privado. ¿No es cierto? Entonces, por eso, al haber conseguido un sistema de aseguramiento, nos ayuda a todos. ¿Qué es lo ideal, doctora, que tendría que tener un instituto superior, ya sea tecnológico, ya sea pedagógico, para que verdaderamente pues, los chicos que egresen estén capacitados, ¿no es cierto? Que no sea solamente un tema de ser un estudio rápido, voy a trabajar, pero ¿en qué condiciones? En primer lugar, una propuesta curricular en que se explique justamente aquellos aspectos en que deben ser formados los estudiantes y que los docentes tengan un referente respecto a eso. El idioma. El idioma también es importante, porque los manuales que deben utilizar los tecnólogos están escritos a veces fundamentalmente en inglés, pero podrían estar en otros idiomas, ¿no? Pero mínimamente. Mínimamente, ¿no? Claro que sí. ¿Qué más va a haber? Una plana de docentes que esté justamente especializado en los temas en que deben formar los estudiantes. Actualmente no pasa eso. Entonces, los tecnológicos tienen que ser reflotados totalmente. Totalmente, desde local, ¿no? Por eso es bueno que se dé una nueva ley. Ahora, lo interesante es que se amplíe y se abre el debate, ¿no? Desde ahí creo que empezamos un poquito... Y el equipamiento, pero en el equipamiento yo creo que tenemos que ponernos al ritmo de lo que está pasando en otros países. Por ejemplo, en Alemania, en Italia, en Suiza, está lo que se llama la formación dual. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes en el instituto se forman en la parte casi teórica, y en las empresas
se forman en la parte práctica, porque las empresas son las que ofrecen la maquinaria de última generación y un instituto no va a poder hacerlo. Lo que adquiere muy pronto se vuelve obsoleto. Así es. Entonces es mejor tener convenios con las empresas para que los estudiantes practiquen, pero ahí debe haber personas que los guíen para que los aprendices puedan también conocer cómo se maneja esa maquinaria, ¿no? Claro que sí. ¿Y este sistema dual, en el Perú ya está funcionando? ¿Dónde? Hay un convenio entre la Cámara Peruano-Alemana y el Gobierno Regional de Piura, en que ya están implementando tecnológicos con esta modalidad, formación dual. Hay que impulsarla en el país. Y también en el mismo Lima, las empresas alemanas dan oportunidad a los estudiantes para que puedan también hacer este tipo de formación. Es realmente importante. Claro, pero urge, ¿no? Urge ya hacerlo totalmente. De una vez. Ahí en esta ley también debe incorporarse este tema. Ahora, en la ley de universidades, que si más no me recuerdo, doctor, usted me corregirá, en el marco de estas idas y vueltas del debate, inicialmente me parece que se había unido el tema de universidades con institutos. Exactamente. Luego se decidió separar. Sí. Pero ojo, que no nos terminemos olvidando de los institutos. Porque... Claro, pero muy bien ha dicho usted. Cuando empieza el debate, justamente el Consejo Nacional de Educación hace la propuesta de ley marco, que a la Comisión de Educación del Congreso le pareció muy bien. Pero en el debate se sesgó a la universidad y quedó pendiente lo de los institutos, que ahora debería emprenderse, y la comisión ya lo ha anunciado. Claro, ¿no? el congresista Mora incluso ha anunciado que hay un perfil, un proyecto, ¿no es cierto?, que ojalá no termine durmiendo el sueño de los justos, pues porque ya se tiene el proyecto para los institutos. ¿Cuándo va a salir esto en marcha? Obviamente ya será la otra legislatura, ¿no? Pero me parece que también hay por ahí algunas idas y vueltas. Otro congresista menciona, ¿no es cierto?, que quiere observar el artículo 98, me parece, de la ley universitaria, por ejemplo. En fin, el tema hoy es los institutos, ¿no es cierto? ¿Qué deberán tener para no ser cerrados? Punto 1. Y punto 2, ¿qué va a pasar con los alumnos de estos lugares? Los alumnos nunca se van a perjudicar. El Estado no lo va a permitir, ¿no? Y tampoco los padres de familia. Y entonces, por eso es importante que los alumnos, llegado el caso, si fuera el caso, que creo que ya las universidades conocen lo que dice la ley y tendrán mucho cuidado en mejorar la calidad de sus instituciones. Perfecto. Entonces esperamos que con una ley que ofrece un marco tan claro, van a poder las universidades mejorar su calidad y que no se van a cerrar universidades. Pero si fuera el caso, pero los perdón, la serán ley dice reubicados. que en el caso de que no se cumpla, y para ello está puesta superintendencia, ¿no es cierto? Claro. Si no se cumple con los estándares, con el local, la infraestructura y todo lo demás, las universidades van a ser cerradas. Ya, por eso es que digo que las universidades ya saben qué tienen que tener. Correcto, pero los alumnos no van a ser perjudicados, Peregrino. Los estudiantes no ¿Y pueden los ser institutos? perjudicados. Eso está pasando en otros países. En Chile, por ejemplo, pasó algo semejante y los estudiantes fueron reubicados. ¿Cómo ¿no? tiene que ser, no? Sí, en el caso de los institutos, doctora, entendemos que la preocupación suya en este caso frente al CINEACE va en la misma dirección, ¿no? Claro, y en cuanto, fíjese por ejemplo, en la ley que está vigente, el CINEACE tiene que opinar sobre el punto de partida de los institutos, digamos el licenciamiento, y no le corresponde al CINEACE. Esto le corresponde, en este caso, a algo semejante como la superintendencia. Claro que sí. Bueno, entonces, sabemos pues efectivamente, doctora, como usted nos ha dicho, depende mucho de la oferta que entreguen también los institutos, ¿no es cierto? Que no solamente pongan un letrero atractivo para el joven, para el padre, sino que en la práctica mejore. Estamos hablando de más de 2.000, me parece, cerca Casi de 2.000 institutos en todo el país, tanto en lo que es privados como público. Y el mayor número es privado, ¿ah? Imagínense. Sí, el mayor número de institutos es privado. Por eso es que el Estado tiene que ver con ambos. Y el Estado tiene que cautelar, porque es su rol. Sí, pero el Estado tiene que soltar plata, esa es la realidad. También. Para poder mejorarle la infraestructura, a los públicos, el equipamiento, sí, ¿no es cierto? Y que incluso, mire, tenemos en el CINEACE un proyecto que es mejoramiento de la calidad de la educación superior, ProCalidad son las siglas, que atiende el mejoramiento de los institutos y de las universidades. Entonces va a convocarse ya en agosto, la primera convocatoria será para los institutos, para que puedan poder financiar lo que es la evaluación de estos institutos y que puedan concursar, porque es un fondo concursable. Los que tengan ya listos sus planes de mejora se van a poder presentar a fin de que puedan obtener, si es que así fuera el caso, la posibilidad de un fondo para mejorar su calidad, ¿no? Qué bueno, que eso urge. Y le pregunto finalmente el periodo de tiempo, ¿no? 1 año, 3 años, porque vemos lugares donde en 1 año ya estás aparentemente preparado. ¿Cómo queda? Bueno, depende, ¿no? Depende. En algunos casos requieren más tiempo cuando el nivel es más bajo, pero con los que están mejor, y tenemos ya un conjunto de institutos acreditados, ¿no? Por ejemplo, los técnicos de salud.
los técnicos en salud. Ya empezaron, sí, porque los técnicos en salud están dentro de los que hasta ahora eran carreras obligatorias, ¿no? Entonces ya se están formando, los institutos tecnológicos que forman en salud están ya entrando en este aspecto dual proceso. del que nos hablaba esta mañana, Peregrina, me parece bien interesante. ¿En qué va a consistir concretamente y a partir de cuándo piensan que se puede ya implementar? Consiste en que en el instituto, digamos en la infraestructura del instituto, se forma en la parte teórica fundamentalmente y la práctica, es decir, el manejo de equipos, es en la empresa. Y la formación dual requiere un convenio con las empresas y al mismo tiempo garantizar que tengan personas, promotoras que conducen a los aprendices en el uso de las maquinarias. Y en el caso, por ejemplo, doctora, de la minería, me parece que son un promedio de 30.000 los técnicos que, por ejemplo, estaríamos en déficit como país solamente para este sector económico productivo. Sí, tenemos Le agradecemos muchísimo, Peregrina, el tiempo nos ganó. Sí, lo sé. La acompañamos en este propósito de seguir trabajando, amigos, por los institutos superiores tecnológicos en nuestro país que alberga a muchísimos jóvenes que quieren el día de mañana. Esperamos que nos sigan invitando para informar a la sociedad sobre estos temas. Un gusto haberla tenido, amigos, esta mañana con nosotros. Estuvo con nosotros la doctora Peregrina, presidente del Consejo Directivo del CINEAS, Peregrina Lora. Muy gentil, gracias por acompañarnos. Bueno, y nosotros seguimos con más...